Bueno, finalmente para acabar esta parte de la conceptualización, vamos a hablar de un pequeño dato que no es tan relevante para nuestra carrera, pero es muy bueno para temas de cultura general. Esto es algo que de pronto no lo dan en los cursos de HTML, JavaScript y CSS, pero es bueno que ustedes lo sepan para saber eso realmente cómo funciona detrás. Entonces, vamos a hablar de qué es la nube. Aquí les dejo pues como una definición de una de las grandes empresas en tecnología en ofrecer servicios en la nube, que es Cloudflare. De hecho, como dato curioso, cuando Cloudflare se cae, o bueno, es una palabra muy fea que decimos nosotros, los que trabajamos en tecnología, que cuando un servicio se cae, significa que no está disponible, ¿cierto? Entonces, a veces escuchamos, que el sistema se cayó. Es precisamente porque el sistema no está disponible. Cuando Cloudflare no está disponible, casi que la mitad del Internet se cae, porque muchos de los grandes sitios corporativos, inclusive los pequeños, yo tengo casi todos mis sitios alojados en Cloudflare, utilizan servicio de DNS y cuando ellos se caen, ¡pum!, se cae todo. Ha pasado ya como 2 o 3 veces en los últimos 5 años y grandes sitios sencillamente no están disponibles. Cloudflare da su definición de qué es la nube, se las comparto aquí, eh, pero vamos a ver un poco más de qué es exactamente la nube. Entonces, cuando hablamos de la nube nos referimos a un concepto simple que intenta volver transparente un concepto complejo, como es la cantidad de infraestructura necesaria para hacer funcionar la Internet. Entonces, el concepto o la expresión la nube realmente es como cuando nosotros para no enredar a nuestro interlocutor, a la otra persona con la que estamos hablando, es como, la nube. O sea, una palabra fácil, sencilla de entender. Usted se imagina que una nube, usted ve por allá arriba en el cielo una nube, que yo no sé eso cómo funciona, pero funciona. Pero en realidad la nube por dentro tiene todo un sistema, es toda un área de estudio, inclusive muchísimas, no solamente en ingeniería informática, sino en electrónica, en eléctrica, en redes, pues en un montón de diferentes áreas del conocimiento que se agrupan para ofrecer el servicio de conectividad en la nube. Realmente la nube no es nada más diferente que la máquina de alguien más. Esta puede ser una empresa o persona. De pronto, si alguien técnico, un experto en redes, alguien con un doctorado en tecnologías de información me lee esto, me va a pegar. Pero digamos que para simplificarles a ustedes este concepto, yo les doy esta definición que de hecho es muy propia. La nube, pues no es que haya por allá en el espacio o en algún lugar pues donde no podemos acceder, no, la nube no es más que por allá una infraestructura en donde todos nos conectamos, pero no sabemos cómo funciona y realmente no nos importa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestros dispositivos digitales y subimos las fotos a la nube, nosotros sabemos que la enviamos por internet porque tenemos que tener internet y tal vez nos cobren por ello, pues si utilizamos perdón, Apple Cloud o pues todos estos servicios de alojamiento, Dropbox, Google Drive. Cuando subimos todas nuestras fotos a nuestros servicios, eso lo envía por allá a la nube, pero en realidad lo están viendo una infraestructura muy compleja de sistemas informáticos, ¿cierto? Eso de pronto ya lo podemos intuir, pero ¿cómo lucen esos sistemas informáticos por dentro? Esos sistemas informáticos por dentro pueden ser, y digamos, no nos importa, y de hecho eso es algo que pasa muy común, pueden ser muy complicados como esta foto que vemos a la izquierda, en donde vemos un montón de muebles así con cables súper enredados, que mejor dicho, se daña un cable, viene un ratón y muerde un cable de esos y no tenemos ni idea cómo se soluciona, cómo vamos a arreglar eso ahí. Pues es casi imposible de arreglar, ¿cierto? ¿Quién le hace seguimiento a todo eso? Pero digamos que nosotros como usuarios no tenemos ni idea cómo luce y no nos importa, ¿cierto? Pueden ser muy inseguros. Hay nubes muy inseguras. Inclusive enseguida vamos a dar un ejemplo, pero como les comentaba al principio, un servidor puede ser una máquina que yo pongo aquí en mi casa, pero aquí en mi casa se pueden entrar ladrones, puede haber un incendio, un terremoto puede tumbar el edificio y se cae, un bajón de electricidad puede dañar toda la red eléctrica y se daña todo. Entonces, ¿qué pasa con esos servidores? Digamos que los data centers o los edificios especializados en donde hay servidores muy seguros, tienen jefes de seguridad, tienen respaldo, son edificios antisísmicos, o sea, son unidades muy complejas de almacenamiento en donde nuestros datos están seguros. Los data centers pueden llegar a ser tan modernos. Por ejemplo, Microsoft ya lanzó su propio data center o su propia nube, que es un container que lanzan en el fondo del mar.
Entonces es muy óptimo porque obviamente las máquinas generan mucho calor y los data centers tienen que pagar electricidad para mantener esas máquinas frías para que funcionen, porque si no se queman y pues se dañarían todos nuestros datos. Entonces ellos aprovechan pues obviamente la falta de calor, la ausencia de calor que hay en el fondo del mar para enfriar esos sistemas. Y con cableado que se lanza, pues es obviamente mucho menores los costos que tener una máquina funcionando para enfriar unos sistemas. Eso pues, es una iniciativa muy bacana. Los servidores pueden ser tan simples como un dispositivo que cabe en la palma de la mano. Les dejo como tarea que investiguen qué es un Raspberry. Yo tengo un Raspberry, lo compré por Amazon y yo tengo mi propio servidor en mi casa para hacer diferentes tareas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí en Safari y vamos a ingresar a una página que se llama Have I Been Pwned. En la descripción del video les dejo pues el texto de la página para que se metan a la URL. Y aquí, esta es una página que ellos, es una firma de seguridad independiente, que ellos recolectan información de los medios de comunicación y también de la Deep Web, que es el lugar oscuro del Internet, donde no se puede acceder fácilmente al Internet, donde se negocian pues cosas que normalmente los diferentes gobiernos consideran como ilegales, como datos que no se pueden tener, que la gente normal no puede tener, por ejemplo, bases de datos, contraseñas, tarjetas de crédito, drogas, y imágenes y fotos y contenidos prohibidos que se manejan en la Deep Web. Entonces, esta empresa lo que hace es recolectar toda esa información y ofrecer un servicio muy simple digamos, a la comunidad de Internet, en donde ellos dicen, como venga, denme su correo y yo verifico en mis bases de datos si usted, su correo, ha sido hackeado. ¿Qué significa hackeado? Que ha sido víctima de un leak, o sea, de una fuga de información, ¿cierto? Entonces, por decir algo, yo ingresé mi usuario y contraseña a un servicio y resulta que ese servicio tenía un servidor así muy inseguro, muy malo y fue hackeado y todo eso se vendió en Internet. Esta página me va a decir, a mí por ejemplo me ha pasado con mi correo personal. En mi correo personal, que es este, yo le escribo aquí que si fue hackeado y me dice sí, ha sido hackeado en 15 sitios. Entonces, en Adobe, en Bitly, en Canva, en Disqus, todos estos sitios han tenido brechas de seguridad en algún momento de su historia y esas brechas de seguridad han expuesto mi información personal, mi correo, mi contraseña, mi tarjeta de crédito, mis datos personales, mis datos de identificación, por ejemplo, mi género, mi raza, mi nacionalidad. Toda esa información ha sido expuesta en Internet y ellos lo que dicen es como corra a cambiar las contraseñas de su cuenta, porque si usted utiliza la misma contraseña para todo, entonces está expuesto en Internet, ¿cierto? Entonces metan su correo aquí en esta página de forma segura, no hay ningún problema pues que lo metan porque no estamos dando mayor información, solamente el correo, y ellos van a comparar sobre qué sitios hay fugas de información y corran a cambiar sus contraseñas. Entonces, ¿esto qué pasa? Las nubes de diferentes servicios, por ejemplo, la nube de Dropbox, la nube Edmodo, la nube de Gravatar, la nube de House y todas las nubes de estas empresas fueron inseguras en algún momento y la información se expuso en Internet. Entonces les dejo este dato para que se ilustren de cómo funciona un poco la web y, bueno, en general la nube.